pero también lo marcó para bien, porque a partir del 68 me parece que hubo cada vez más visibilidad en todo lo que la sociedad desde los 60s ya resentía, y desde los 60s ya empezaba a irritarles y a incomodarles de un sistema de desigualdad y un sistema de poca libertad. Pero la profundización del autoritarismo empezó justamente de una forma muy acelerada por todas las políticas contrarias al bienestar, contrarias a las mayorías, pues a partir del 88 y justo con el fraude electoral. Y entonces se sabía que tenía que haber un escudo protector para que la viabilidad del régimen salinista neoliberal continuara sin contrapesos. Y la forma en la que se tenía y la forma en la que se podía apaciguar o aplastar todas aquellas resistencias que iban a empezar de todos los sectores, del sector campesino, de forma muy evidente, del sector minero, del sector obrero y en un sentido también del sector de la clase media. Casualmente, las clases populares, las clases de abajo, el México profundo siempre es el que tiene que sacar la casta. Las transformaciones del país han sido siempre con el pueblo, nunca han sido las clases burguesas, ni las clases acomodadas, ni siquiera las clases medias. Los que han ido adelante en las batallas profundas del país han sido los pobres, han sido los campesinos, han sido los obreros, han sido los trabajadores. Es una gran lección histórica. Y en ese momento, también, empezando el salinismo, también la clase trabajadora, la clase obrera, la clase campesina, los indígenas, empezaron a mostrar su indignación y empezaron a advertir que el proyecto de Salinas era un proyecto que iba a traer más pobreza, más desigualdad, como al final sucedió. El régimen salinista neoliberal no termina hasta 2018. Fueron 36 años de saqueo, 36 años de muerte, 36 años de oscuridad, de la llamada pesadilla neoliberal. Y entonces, sabiendo esto, Salinas de Gortari y todos los que estaban alrededor, crearon y invitaron a una parte, a una élite del ejército, para poder ser esta élite del ejército muy beneficiada. Se le invitó como parte del régimen, aunque en realidad nunca fue parte del régimen, y le voy a decir por qué, porque nunca tuvo estas élites del ejército que tuvieron que crearse, se tuvo que crear esta élite para poder tener controlado al ejército, sometido al ejército y que cumpliera no con su misión de defender de ejércitos o intereses extranjeros el que pudieran entrar a nuestro territorio, porque el ejército, su esencia es el cuidar la soberanía de cualquier amenaza extranjera. No, el ejército se convirtió en periodos de Salinas en una especie de protector y defensor del régimen de corrupción. ¿Me explico? Entonces, su misión no era defendernos de ejércitos extranjeros, sino más bien era defender al régimen de todo lo que empezaba de esa efervescencia social que iba creciendo poco a poco. Y entonces fue invitado también un grupo muy selecto de militares a ser parte de la oligarquía. Nunca fueron, porque tampoco jamás tuvieron las mismas dádivas, ni la misma riqueza, ni el mismo poder, en cierto sentido, que se le dio a los empresarios, a las grandes transnacionales, ni a otros actores políticos. Pero no por eso quiere decir que no se les haya dado privilegios. Desde luego se les daba muchos privilegios, privilegios muy fuertes, privilegios muy marcados entre esas élites y los soldados rasos. En este momento lo que quiero hacer entender es que el ejército daba, ese era su funcionamiento, el defender a la oligarquía, el defender al régimen. Y ahí se fue construyendo. Fue ganando mucho poder a tal grado que en cierto momento, cuando había posibilidad y cuando había el cambio de gobierno, se tenía que consultar a varios puntos. Se consultaba a la Embajada de Estados Unidos para poder decir, este candidato va o no va. Se iba a la Embajada de Estados Unidos para preguntar si ese candidato era factible o no. Y se consultaba, o evidentemente, a la oligarquía económica, y también se consultaba al ejército. El ejército
Cuando hablo del ejército, estoy hablando de esa élite privilegiada, creada desde el salinismo, para ver si los perfiles de los candidatos eran apropiados según los intereses también del ejército. Bueno, fíjense que en el 2006, el ejército, la cúpula del ejército, la élite del ejército, no veía con buenos ojos que López Obrador llegara, porque para ese momento esa élite también ya se estaba beneficiando del crimen organizado. Es muy difícil y muy fuerte lo que estoy diciendo, pero ya había tenido, no de manera tan abierta como después de Calderón, pero sí ya había habido en ciertos lugares ciertas relaciones impropias para el ejército, y de esta forma, pues, no veían con buenos ojos. Además, López Obrador, no sé si se acuerdan ustedes, pero la propuesta original en el 2006 para poder nombrar a la persona que estuviera al frente de la Defensa Nacional, había dicho que no iba a ser ningún general, sino iba a ser un soldado de abajo. Esto, desde luego, no fue así en 2018, porque ya las condiciones de esa élite fue agarrando cada vez más poder. Después de Calderón, la élite del ejército fue teniendo cada vez más poder y fue teniendo cada vez más influencia, al grado de que López Obrador no pudo cumplir esa promesa de que no fuera un soldado de categoría, sino fuera un soldado de menos categoría que por primera vez estuviera al frente de, en este caso, la Secretaría de la Defensa. Cuando López Obrador llega a la presidencia, quiero decirles que hay una gran decisión que toma el presidente. Cuando López Obrador llega a la presidencia, desde el primer momento que llega a la presidencia, el presidente se enfrenta al tú por tú con las élites económicas, con las élites políticas y con las élites del ejército. Y López Obrador toma una decisión muy peligrosa, querida audiencia, que no hemos dimensionado esto. Toma la decisión, de esas decisiones que tomas que sabes que son necesarias, pero también sabes que se te va la vida en esa decisión, literalmente, cuando toma la decisión de no respetar esa regla que se impuso en la élite militar de que el saliente secretario de la Defensa era el que nombrara al sucesor o a su sucesor en ese mismo puesto para el siguiente sexenio. Nadie lo notó en la profundidad de este gesto, pero López Obrador con eso estaba poniendo un hasta aquí a esa élite del ejército. No la destruyó, de hecho continúa, pero sí le puso en claro que en su gobierno no iban ellos a poner las condiciones como en mucho sentido habían puesto condiciones en el pasado, gracias a las decisiones de los presidentes civiles, evidentemente, y autoritarios. Cuando el presidente le quita esa regla, que ya era una regla que no estaba estipulada, no estaba en la Constitución, no está en ninguna regla, en ninguna ley secundaria, no está incluso dentro del manual del ejército, simplemente era así. El saliente dejaba al sucesor. López Obrador rompe. Y desde ese momento López Obrador se enfrenta a la élite militar. Cuando desaparece el cuerpo del Estado Mayor Presidencial, es otra de las formas. El ejército, una parte del ejército estaba teniendo un momento de privilegios impresionantes que no se justificaban de ninguna forma, porque mientras ellos tenían esos privilegios, el soldado de abajo, el soldado raso, ese soldado seguía ganando muy poco y seguía arriesgando mucho por tan poco dinero. Cuando llega López Obrador, va cambiando todo esto, pero no significa que la élite militar haya dejado de funcionar y siga ejerciendo muchísima presión. Tal parece, de acuerdo con las informaciones que hay, que lo que pasó con el secretario Sandoval, esta filtración, es una filtración que se da al interior del ejército. No tiene que ver en esta ocasión con fuerzas externas, con fuerzas que sean extranjeras, sino al interior del ejército. Yo les he dicho que hay diferentes expresiones del régimen que se están dando y se están llevando a cabo. Cuando hay violencia, cuando hay masacre, cuando hay asesinato de periodistas, cuando hay asesinato de defensores de derechos humanos, cuando hay este tipo, es una reacción violenta del crimen organizado que es parte del régimen salinista neoliberal.
Cuando hablamos de las élites económicas, también ellos quieren imponer sus condiciones y también empiezan con sus amparos y empiezan con su golpeteo. Bueno, la élite que se siente parte de ese régimen salinista neoliberal que está dentro del ejército va a empezar a manifestarse conforme vaya llegando también ese proceso de sucesión. Por eso la filtración cae a meses, a casi un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. ¿A quién le conviene adentro del ejército ir desprestigiando al secretario Luis Crescencio? Ojo, no podemos cerrar los ojos, ni podemos decir que está explicado del todo lo que pasa con Luis Crescencio. Él tendrá que dar, y tendrá que hacerlo lo más pronto posible, una explicación que convenza, y de lo contrario tendrá que entrar la unidad de inteligencia financiera a investigar si el proceso estuvo dentro de la ley o estuvo fuera de la ley. En momentos de transformación no podemos cerrar los ojos ante acontecimientos de este tipo, porque todo lo que vuela mal tenemos que revisarlo y no por estar defendiendo el proyecto de nación vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, no, todo estuvo de maravilla, todo estuvo pulcro. No, él tendrá que dar una explicación y evidentemente que si hay algo que investigarse se tendrá que investigar, porque estamos en un gobierno que ha dicho López Obrador y lo ha dicho de manera abierta, cero impunidad, se acabó la corrupción. No vamos a hacer juicios adelantados, se tendrá que seguir esa investigación. Lo que yo sí digo es que esto, si se confirma, que es muy probable que venga desde adentro, la filtración para pegarle a Luis Crescencio tiene una intencionalidad mucho más allá de solo manchar el nombre de un funcionario. Tiene que ver con el nerviosismo, porque todos andan muy nerviosos. Les digo que andamos muy nerviositos. Hay que serenarnos. Todos, hay que calmarnos. Tenemos mucho presidente todavía y tenemos todavía un año. Todavía hay mucho que transformar en este país. Y todavía hay mucho López Obrador. Entonces hay que serenarnos. Las élites del ejército también están nerviositas. A ellas también hay que pedirles que se serenen. Porque nunca más una élite militar va a poder estar por encima del interés de las mayorías.